Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula La palabra de Dios para usted. El texto a meditar lo encontramos en Juan 5:39, que dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yahweh nos ha dejado escrito su santa palabra para muchos beneficios, y nosotros tenemos el deber de procurar obtener un conocimiento cabal de los hechos presentados. Principalmente dan testimonio del Hijo del Altísimo y también de las grandes verdades espirituales que estos hechos están destinados a enseñar. Cada fiel seguidor del Mesías debe atesorar con hambre y sed de las preciosas palabras de verdad, y el conocimiento del Padre y del Hijo resultará ser una ayuda valiosísima para el crecimiento espiritual. Cada hombre, mujer y niño debiera leer las Escrituras por sí mismo. Las Santas Escrituras es la palabra de Dios para ustedes. El hombre pobre la necesita tanto como el rico, el analfabeto tanto como el erudito, el teólogo necesita tanto como el aprendiz. El Mesías hizo tan sencilla esta palabra que al leerla nadie tiene por qué quedarse en la ignorancia de la palabra de Dios. Lea y comprenda el humilde morador de la cabaña, la palabra dada por el más sabio de los maestros que el mundo ha conocido alguna vez, que al estudiar será más grande de entre los hombres de la tierra que se dicen ser sabios y gobernadores. Escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Investiguen por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido. No pueden permitirse ser ignorantes en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en Hechos 17, del 10 al 12, nos menciona un ejemplo bíblico de unos hermanos de Berea que eran muy nobles y tenían una buena característica que resaltará su nobleza, es que examinaban o escudriñaban las Escrituras para comprobar si era cierto lo que Pablo y Silas predicaban. Aquí tenemos una gran lección para todo fiel creyente, y es que es nuestro deber estudiar con ansias de verdad, meditando las Sagradas Escrituras, puesto que reflexionar las Escrituras trae muchos beneficios. Sin duda, la palabra de Dios cambia nuestra forma de pensar, de hablar y de cantar. Asimismo, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios revela nuestras intenciones, revela nuestros deseos, nos muestra lo que hay en nuestro interior. No solamente es cortante, sino que es una luz con gran poder que emana de nuestro Padre Celestial. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese es el poder del mensaje de la palabra de Dios. Es poderoso porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios nunca cambia, es la misma. Por eso dice el Mesías, el Hijo del Altísimo: así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. El buen siervo y fiel, al escudriñar las Escrituras, estudiará comparando versículo con versículo y encontrará que la Escritura es la llave que abre la Escritura. Los que estudian las Escrituras con oración salen de ese estudio siendo más sabios
que cuando abrieron la Biblia, promesa del Altísimo. Será bendición si la Santa Palabra es aceptada e incorporada en la vida práctica. La vida espiritual consiste en que el Mesías sea la luz y la vida del templo del alma. Así como la sangre es la vida del cuerpo, a todos los que estudian la palabra se los representa como alimentándose de la palabra, esto es, de Yahshua el Mesías. Así como las necesidades corporales deben ser suplidas todos los días, la palabra de Dios debe ser estudiada cotidianamente, debe ser comida, digerida y practicada. Esto continúa nutriendo el alma y manteniéndola con salud. El descuido de la palabra significa hambre para el alma. Todos nosotros hemos de alimentarnos de la palabra de Dios. La relación de la palabra con el creyente es un asunto vital. El apropiarnos de la palabra para nuestras necesidades espirituales es comer de las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. Estudiad la palabra y practicadla, porque ella es vuestra vida. La palabra del único Dios verdadero es infalible. Sabiduría, santidad, poder y amor infinitos están combinados para señalarnos la norma con la cual Yahweh mide el carácter. La palabra del Altísimo define tan claramente la ley de su reino que nadie necesita andar en tinieblas. Su ley es el trasunto de su carácter. Es la norma que todos deben alcanzar si quieren entrar en el reino de Dios. Nadie tiene necesidad de andar en incertidumbre. La ley de Dios no ha sido abolida. Perdurará durante la eternidad. Fue magnificada por la muerte del Mesías y el pecado quedó expuesto en su verdadero carácter. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.